Capitaliza tu talento. Ideas en acción. Estamos en vivo desde las instalaciones de Tráfico ZMG. Capitaliza tu talento, ideas en acción. Hoy martes, 8:15 de la noche. Muy emocionados porque el día de hoy nuestro tema es un tema muy importante y un tema tabú que de poco se habla, pero que es... ni saben de la importancia que hay que tomar porque las adicciones como fuga de escape y sobre todo en los adolescentes y cómo pasa, no nada más en adolescentes, sino también en adultos y en ya hasta niños. Superadultos también. Exactamente, y para eso están conmigo dos personalidades que vienen de Mi Reinserción a platicarnos de todo este tema y de cómo surge, cómo podemos evitarlo y sobre todo controlarlo cuando ya se llega a ese tema. Está aquí conmigo Juan Pedro Pérez. Muy bienvenido, Juan Pedro. Muchas gracias, muy contento de estar aquí nuevamente en tu programa y agradecido con todo tu inteligente público. Aquí estamos. Nosotros más contentos de tenerte. Ya teníamos mucho que no estabas con nosotros. Juan Pedro nos manda a sus talentos, a sus servidores, a todas las personas profesionistas que están en su centro Mi Reinserción, pero ya no nos habías dado el lujo de tenerte aquí. Venir, pero aquí estamos ya con toda la actitud del mundo para echarle para adelante, Katia. Excelente, muchas gracias. Y de este lado tengo a Guillermo. Él es coach ontológico y un especialista en todo el tema de las adicciones. ¿Cómo estás? Katia, buenas noches también, con singular alegría saludándote, a ti, a tu bello auditorio y amplio. Buenas noches a todos. Interesante el tema por demás, ¿no? Muchas gracias por la invitación y aquí halagado, a la orden. No, pues gracias a ustedes y sobre todo hay que entrar directo al tema y es las adicciones como fuga de escape. ¿Cómo inicia una adicción, Juan Pedro? Bueno, mira, una adicción inicia siendo algo repetitivo. Simple y sencillamente algo que te da un placer, algo que te sigue gustando, obviamente desde la infancia, algo que no te gusta, alguna experiencia en la cual no te gusta, pues no la vas a volver a repetir. Es muy amplio el tema el día de hoy, está súper amplio, las adicciones como fuga, porque podemos hablar de ciertas adicciones, ¿verdad? Tóxicas, no tóxicas, podemos hablar de adicciones como las drogas, el alcoholismo, ¿verdad? Que te hacen sentirte fuera de lo que estás viviendo o que te hacen sentir irrealidades que no son y te fugan a una realidad a la cual a lo mejor no te gusta, te causa dolor, te causa vergüenza, etcétera. Así es, oye Guillermo, pero ¿cómo inicias? O sea, ¿en qué momento dices, pues esta es mi fuga de escape, se siente bien rico, así como dice Juan Pedro, me gustó, está padrísimo, lo disfruté, lo quiero volver a hacer y que lo haces ya en una constante porque te hace sentir tranquilo, te hace sentir fuera de tu realidad, así que en un escape? Sí, bueno, es una línea, Katia, extremadamente invisible, en la cual se pierde el ser humano en el momento de saber cuándo se sociabiliza o se tiene el problema. Las adicciones como tal significan una enfermedad, porque enfermedad es ausencia de la salud. Y bueno, cuando esto sucede, puede ser a variantes edades, a diferentes edades, a veces es en edad muy prematura. Hoy la droga de impacto más actual en el consumo es el cristal, con niños de 8 a 10 años, ¿no? En la actualidad. Sin embargo, también en la actualidad las drogas que no se consumen, como puede ser desde la tablet hasta el celular y otras tantas, nacen desde los 4 o 5 años de edad. Son distractores que tienen una línea en la cual de alguna manera se cursa a través de la ignorancia, de los miedos o de los traumas que se vivencian en el seno familiar, Katia. Los llamas distractores.
¿De qué los distraen? ¿De qué realidad, tú que eres coach ontológico, cuál es la realidad que se debe de estar viviendo para querer tener esta distracción, para querer salir de tu mundo, de tu realidad? Sí, gracias. Diversas y un mundo. Son distractores, vaya. Si el niño en el seno materno, mamá está extremadamente ocupada y papá también en lo laboral, entonces para mamá alcanzar sus actividades, le presta el celular al niño. El niño entonces le mandan el mensaje de que te puedes distraer con ello. Cuando el niño empieza a tener adicciones, cuando ya mamá se quiere hacer cargo de su educación, el control de sus comidas, y entonces el niño ya no quiere comidas ni distractores, ¿no? Lo que quiere es tener un celular. ¿Cómo es que se da? Bueno, de ahí se empieza la parte afectiva, que es la parte emocional del ser humano, o sea, las emociones del ser humano son su parte afectiva, y cuando esta no está cubierta, entonces se empiezan a encontrar esos distractores y esa temprana edad. El adicto en tal o en sí como tal, o el alcohólico, según la Organización Mundial de la Salud, no tiene su sentido en concreto en una actitud, sino es un estímulo de obsesión-compulsión, y es a una edad invisible también, no podía determinarlo así como tal. No obstante, el distractor ocurre cuando el niño ya no tiene las atenciones necesarias, entonces es una manera de llamar la atención, una manera de ocupar su atención, es ya sea con las drogas de impacto o con algún sustituto, como puede ser una droga que no altere. Vamos otra vez al celular o algunas otras actividades, incluso de tipo sexual, ya de manera prematura. ¿Cómo podríamos detectar en casa a nuestros niños que están teniendo inicios de adicción por alguna de estas causas, ya sea alcoholismo, alguna droga fuerte como el cristal, o ya lo decía Guillermo, al teléfono, la laptop o del tema sexual? Sí, bien, obviamente pues son muy diferentes las características que va a manifestar el niño. Hablando de una adicción, digamos, tóxica a la otra, droga de alcohol, droga, metanfetamina, pastillas, lo que sea, pues va a cambiar su estado emocional principalmente, va a cambiar su anatomía, va a cambiar su diario vivir, lo que él hace diario, van a empezar a sentir como que se aísla, o si el niño era muy serio, va a empezar a cambiar simple y sencillamente su forma de conducirse con la propia familia, la forma de inclusive de comer, de dormir, es multifactorial. Sí, hay muchas señas, inclusive puede empezar a adelgazar, o sea, los primeros síntomas o para empezar con una adicción, pues se empiezan en el modo experimental, ¿verdad? Puede ser experimental, luego empiezan ocasional, luego funcional, luego disfuncional, luego patológico, pero las primeras señas es que vas a empezar a ver al niño, si estamos hablando de un niño, o puede haber una adicción ya en un adulto, ya después de una adolescencia, ya cuando es adulto entra una adicción, ¿verdad? Estamos hablando de alguna sustancia, de drogas o algo así. Van a cambiar luego sus facciones, sus características, sus comportamientos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos detectar el hecho de nosotros como adultos saber que ya estamos siendo adictos? O sea, que ya tenemos una necesidad de hacer o consumir alguna cosa sin darnos cuenta, probablemente entramos por ese caminito, no nos dimos cuenta, no nos cuidamos y ya somos adictos. ¿Cómo podemos detectarnos a nosotros mismos? Que me considero ese trabajo más difícil. Fíjate, buena pregunta, y en extremo es complicada. Te voy a comentar, hay grupos de ayuda mutua de Alcohólicos Anónimos, un programa que desde el siglo XIX-XX, a los inicios del XX, fue considerado el milagro por el Papa Pío X, el milagro del siglo XX, porque bueno, se ocupa mucho en el proceso de la aceptación. Obviamente, ¿cómo detectar chispas azules? Quiero decirte que hay gente que se muere sabiendo que tiene problemas sin darse cuenta que lo ocasiona y cómo poder subsanarlo. Se muere con el problema del alcoholismo o la drogadicción. Entonces, en Alcohólicos Anónimos lo que hace la gente es empezar a una introspección, poder detectar cómo se tiene el problema.
quiero comentarte que hay gente en los grupos aún que van orillados por la familia, por ganancias secundarias, por regalos, por obsequios o sentencias, y de verdad es que la gente se puede pasar un año ahí sin aceptar que tiene el problema. Es únicamente cómo se da cuenta. Pues únicamente nosotros en las comunidades terapéuticas se hace toda una evaluación, un trabajo de consecuencias de lo que ha traído el alcohol a su vida, y en los grupos de cuarto y quinto paso, de esa misma manera se hace un inventario, y entonces se da cuenta la persona las devastadoras consecuencias que ha tenido con acciones bajo el influjo del alcohol. La gente ha tenido muchos problemas, que tiene muchos problemas con los influjos de las sustancias, no se percata de ello hasta que hace un recuento real de los daños que ha ocasionado en él, en su persona y en el entorno en el que vive. Entonces sí es una pregunta muy, muy complicada, porque el enfermo, el primer paso para los alcohólicos anónimos, adictos anónimos, comedores compulsivos, homosexuales anónimos, de las diferentes expresiones que hay como tal de recuperación, el primer paso habla de la aceptación, y para llevarse a la persona a la aceptación siempre cuesta mucho trabajo. Yo tengo un ejemplo muy claro, y ese es para todo nuestro auditorio que nos está escuchando. ¿Cómo darte cuenta de que eres adicto? El día de hoy, digamos, a la tecnología, a la tecnofobia, tecnofilia. ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando salgas de tu casa hacia tu trabajo si olvidas tu celular? ¿Sí? Si haces un berrinche, si empiezas a renegar, si te regresas inmediatamente, eres adicto, un ejemplo. Si vas al baño y lo llevas, eres adicto. Si vas a comer y lo tienes a un lado, eres adicto. Si simple y sencillamente antes de dormirte, a mí me acostumbraron que hasta me persinaban, antes de persinarme veo el último video, pues ahí ya me empiezo a dar cuenta. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta? Hablando del teléfono, un ejemplo, o del trago, del alcohol o de la sustancia, cuando tú mismo intentas no hacer lo que estás haciendo repetitivamente y te causa algún malestar, te causa te sientes incómodo, como que te falta algo, pues ahí empieza la adicción. Y ahí empiezas tú a darte cuenta. Muchas veces, como decía Guillermo, no lo queremos ver, no lo queremos aceptar. Todo nuestro entorno ya se dio cuenta, ya lo sabe, ya nos dicen, pero para que entre una aceptación, una admisión, pues cuesta mucho. El tema es que nos empezamos a enganchar sin darnos cuenta, y podemos darnos cuenta en el momento en que no podemos dejar esa actividad o esa bebida o ese consumo porque ya nos sentimos incómodos. El programa lo marca ingobernable, ¿sí? Nos gobierna eso. Nos gobierna la bebida, nos gobierna cualquier tipo de adicción, y sentimos que es necesaria para poder vivir bien. Exactamente, mira, muchas veces no para poder vivir bien. Yo te decía las fases, experimental. Estamos hablando de la adicción de alguna sustancia, droga o alcohol. Empezamos experimentando, ¿y por qué nos fugamos en esa? Muchas veces el niño no tiene una aceptación como tal. Más si va en la edad de niño, pubertad, adolescencia, la edad más riesgosa, más peligrosa, es cuando no hay una aceptación como tal, o a lo mejor quiere sentirse diferente, no tiene una personalización todavía bien definida, se quiere sentir diferente, entonces tiene que experimentar con algo que lo haga que se sienta como él quiere. Cuando hay digamos, una pertenencia en el núcleo familiar, pues van a buscar una pertenencia con los de la esquina, en la escuela, o con la misma sustancia, ¿verdad? Así empieza a experimentar, después se convierte en funcional, ya todo lo que hagan, ya empieza la adicción, porque ya tienen que funcionar, ¿sí? Con la droga o con la sustancia, con el aparato, podemos estar hablando de los instintos, de lo sexual, en todo, es una adicción. Si no lo hacen, les causa, te digo, una depresión, puede ser, una depresión, una neurosis en potencia, le puede causar un malestar y le empieza a afectar a él y a todos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, una persona que bebe alcohol, ¿cada cuándo debe de beber el alcohol para ya considerarse que es un adicto? O sea, que diga, yo soy social, yo nada más los fines de semana, pero pues me pongo hasta atrás, ¿no? O no me pongo hasta atrás, pero me echo una copa diario, una copa cada 3 días. ¿Cada cuánto es el consumo, ya sea de teléfono, alcohol,
droga, cualquier tipo de cosa y ya te conviertes en un adicto. Bien, mira, al hablar de alcohol, cuenta mucho, inclusive está comprobado desde la estatura, el peso de la propia persona, las copas que tome, lo repetido que lo tome, la frecuencia que lo tome. En otros países acostumbran antes de dormir o al amanecer que un vino tinto, que una cerveza, ¿sí? Cuando empieza la adicción es cuando satisfaces desde antes de tomar la primer bebida, tu estado emocional ya cambió. Desde antes de que inclusive haga reacción la sustancia, ya te sientes diferente, ya entra un placer. Y es según la sustancia, el tabaco son un minuto cuando ya hizo reacción, el alcohol, o sea, según la sustancia, ¿verdad? ¿Y cómo entran las emociones dentro de este tema de las adicciones? Porque me queda claro, ya lo decía Juan Pedro, es un tema de pertenencia lo que está buscando una persona que se vuelve adicto. Pero desde tu punto de vista, que eres coach ontológico, desde la ontología, ¿cómo entran las emociones para prevenir sobre todo el tema de tener una adicción de cualquier tipo? Muy interesante. Fíjate que es precisamente las emociones son las que encausan el estado primero conveniente. Hay un comité de fortalecimiento espiritual de los alcohólicos anónimos, que se llama el CAFE, que establece que antes la persona de ser alcohólico tiene ciertos síntomas. Tu servidor, tengo 22 años en el proceso terapéutico de adicciones también. Fíjate cómo es esto. Por ejemplo, antes de las emociones de un ser humano son de manera natural, son como el mar, todo el tiempo están en bullicio, ¿no? Todo el tiempo se están moviendo. No obstante, cuando una persona goza de estos síntomas, que es hipersensibilidad, omnipotencia, beligerancia, son síntomas que le van dando a la persona rasgos de su personalidad que ya no encaja en su sociedad. Entonces empieza a hacer uso de, por ejemplo, a un niño que es hipersensible, son dos niños, alguien golpea por ahí un vidrio, lo rompen. Uno de ellos dos que no es hipersensible dice, no hay problema, y mamá les dice, vas a ver cuando llegue tu padre, ¿no? Lo regaña. Y entonces el que es hipersensible, chispas azules, se va a su cuarto, y si es a las 10 de la mañana y su papá llega a las 10 de la noche, todo ese lapso de 12 horas sufre, porque sabe la paliza, la golpiza que le va a poner papá, y en su mente imagina tantas cosas, que esa es una persona hipersensible. Y el otro le valió gorro. No obstante, esa persona hipersensible siente más que los demás. Ese es un factor para que la persona consuma sustancias. Otra es más propensos. Muy propenso. Okay. La omnipotencia también, no pasa nada. Yo puedo tomar y a mí no me ocurre nada. Entonces, desde temprana edad, de 1 a 2 copas, no se toma 1 a 2 copas. Ya decía yo, la droga de impacto ahorita es el foco, y a los 10 años ya los niños en el desafío, porque es un síntoma el ser desafiante, ya es la prueba. Primero, decía ahorita Juan Carlos, la etapa de pertenecer. Porque en mi casa no tengo un acomodo, un lugar, o sea, no tengo un rol, y en la calle me validan, entonces me ofrecen, y yo al primer impacto no le fumo una vez, le fumo 2, y me pongo hasta las chanclas, ¿no? Para pertenecer. Okay. Entonces yo empecé a asumir un rol que no tengo en mi casa, como de pertenencia, sentido de pertenencia. Entonces son muchas las facultades que da los síntomas de una persona que tiene estos rasgos, para que sus emociones entren en juego. Es decir, una persona antes de ser alcohólico o drogadicto es enfermo emocional, o sea, no tiene control sobre sus emociones, es decir, goza de ingobernabilidad, no tiene un rasgo de decir, ya ves que hoy dice la gente, chispas, no digas a él nada porque tiene el carácter muy fuerte, claro, ¿no? Y la verdad no tiene un carácter muy fuerte. Una persona que tiene el carácter muy fuerte controla sus emociones, sabe decir no en su momento, sabe decir sí en su momento, y toma las decisiones desde su libertad, ¿no? Y otra persona que no tiene control de sus emociones dice sí, aunque quiera decir no. Y llámese, hay gente que tiene, antes de tener drogas con impacto, tiene problemas con tocamientos sexuales a edad muy prematura, y para esconder todos sus miedos, todos sus temores, lo que hace, como decía ahorita Juan Pedro, ¿no? Estás en una fiesta, yo no bailo. Una persona que se toma una cerveza y baila ya no es una persona normal, okay. Sí, ya es un síntoma de que es un alcohólico. Con una cerveza que se haya tomado, modificó su conducta. Es decir, adicción es todo aquello que altera tu mente.
Ajá, por eso la gente le dices, oye, ¿y por qué no dejas de fumar? Y dice, es que sabes que esto me tranquiliza, ¿no? Piensa que lo tranquiliza. ¿Y a qué grado piensa algo que lo tranquiliza el cigarro si su situación emocional sigue igual? Entonces, esa falacia la gente se la cree y bueno, por ende, la adicción es incapaz, o sea, incapaz de desaparecer por sí misma. Para detectar eso hay gente que dice, bueno, sí tengo un problema, fumo diario, pero cuando quiera puedo parar. Y ese cuando quiera puedo parar es el indicativo que esa persona está enferma ya de alcoholismo, drogadicción, o de fumar, porque está negando. No es lo mismo admitir que aceptar. Hay gente que admite que tiene un problema y sigue tomando. La gente que acepta es cuando suspende y dice, chispas azules, ya he hecho mucho daño, esto me está haciendo daño, me gasto más de lo demás. Digo sí cuando quiero decir no, me siento mal, me deprime. Ejemplo, un alcohólico piensa así, el pensamiento es primero adictivo y luego vienen las sustancias. Es el pensamiento adictivo el que hace que la gente consuma sustancias. Primero lo que hace la persona es va a una fiesta y baila cuando toma una cerveza, cuando no baila, no se adapta, es inadaptado. Así es la palabra y con todas sus palabras, es un inadaptado social. Va a los camarones y entonces lo que hace es, en vez, lejos de pedir una bebida refrescante, pide una cerveza, porque alía a que los mariscos van con cerveza. Ajá, y la verdad es que, pues, acto natural. No es necesario. No es necesario porque los mariscos son los mariscos. Claro. Entonces ya se va creando el pensamiento adictivo, donde vaya, pide cerveza para acompañar los alimentos y pertenecer a una sociedad que empíricamente le enseña, que así es como se debe conducir. ¿Y cómo podemos prevenir este tema? Es decir, si ya sabemos que la persona es hipersensible o que la persona es enfermo emocional, ¿cómo podemos prevenir que se vuelva una adicción? ¿Habría que ir a terapia? ¿Habría que leerse a sí mismo? ¿Cuáles serían las prevenciones y las indicaciones que le podríamos dar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando? Es decir, si tú te sientes que eres hipersensible, si tú te sientes que estás estresado todo el tiempo, si te sientes en depresión y sientes que necesitas recurrir a algún tipo de sustancia, algún tipo de bebida, algún tipo de distractor, como es el teléfono, como es la tablet, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puede hacer esa persona para tener una fuga de escape diferente a una adicción? Sí, buena pregunta. Reemplazar, lo que hace el adicto siempre, lo que hace es reemplaza una sustancia por otra. Okay. Yo reemplazo mis nervios con un cigarro, con nicotina. Ajá. Y luego puede ser cocaína, o puede ser alcohol, o puede ser lo que sea que altere mi mente. No obstante, ¿cómo darme cuenta? Hay gente que ya siente culpa cuando tiene esas reacciones. Puede ser con la comida. Ajá. Ok, que de repente agarran mucha comida, comen y después viene la culpa. Y luego después viene... Bueno, no dice chispas azules, yo digo así, pero el enfermo no piensa así. El enfermo se autocastiga de una manera profunda, muy intensa, y se regaña, y se autoanaliza, y se critica, y se golpea, y se agrede, y se lastima, y se dice tonto, y se dice, ya no lo vuelvo a hacer, y no valgo la pena, y por qué soy así. Entonces, para que ese momento no le genere culpa, esa emoción, vuelve a hacer otro acto para tapar ese acto. Okay. ¿Cuál? Otra vez más comida o cigarro. Entonces vuelve a hacer con otro acto, antinatural, vuelve a hacer otra obra. Entonces se va enganchando inconscientemente y esa es la adicción. Recordando que la adicción significa esclavitud, se va esclavizando todo el tiempo, solo. No hay manera porque él no lo está reconociendo. Por eso es que muchos alcohólicos tienen que tocar fondo, no muchos, la mayoría, tienen que tocar fondo. Igual en comederos compulsivos ves gente que pesa más de 140, 150, 160 kilos, que llegó a pesar en algún momento 40 o 50 kilos y entonces dice, ¿en dónde me metí? Y lucha por verse igual, pero comiendo cantidades estratosféricas de comida. Pero ya no puede salir porque ya su círculo es castigarse, regresar a lo mismo, sentirse mal, castigarse, regresar. Puede ser hasta patológico ya. Explícanos esa parte de patología. Mira, muchas veces cuando están en esa parte, estábamos diciendo cómo empieza la adicción, en qué se está convirtiendo. En el programa de Alcohólicos dice la enfermedad es progresiva y mortal. El estar hablando de patológico, estamos hablando de una de las últimas etapas, es experimental, ocasional, funcional, disfuncional y patológico. Es cuando el enfermo, el adicto, como le quieramos poner, sabe que si sigue consumiendo se va a morir y lo sigue haciendo.
sabe de que ya está sin familia, sabe que no tiene trabajo, sabe que de estar de una persona de 80 kilos pesa 40 y lo sigue haciendo. O sea, ya pasó el nivel físico, ¿sí? Patológico, ya es mental. Mentalmente y se junta con físicamente, ya hay una dependencia a la sustancia, en la cual él piensa, primero me muero que dejar la sustancia. ¿Sí me explico? Pero para que entre esa admisión, los últimos que se pueden dar cuenta son los propios enfermos, los propios usuarios de lo que estén Puede ser consumiendo. cualquier tipo de adicción. Cualquier Al tipo de trabajo, adicción. A la tecnología, a la bebida, a la comida, a las relaciones destructivas. a las relaciones tóxicas. Exacto. Por eso te decía, al hablar de adicciones es un tema súper amplio y sí, pues, y las que están inventando ahorita, fíjate bien, es multifactorial, o sea, ¿cómo empieza la adicción? Vamos a hablar de un niño, pues entra inclusive desde cuando hay un descoyunte. Puede ser un descoyunte sexual, material, emocional, puede ser un trauma, puede ser un complejo, puede ser una frustración, puede ser un niño con déficit de atención por hiperactividad, con trastornos, inclusive el día de hoy los adictos están formando la adicción junto con un trastorno a consecuencia de la droga, se le llama trastornos duales, comorbilidad, ¿sí? Pero hay personas que primero vienen con el trastorno y después llegan a la adicción. O hay otros que de la adicción se les desarrolla el trastorno. O sea, es muy amplio el tema, ¿verdad? Y hablar de prevención, pues yo creo, estoy convencido que todo viene desde casa. Desde familia, es multifactorial también. Le pudiéramos hablar como factores de riesgo, factores de protección, ¿verdad? Sí, ¿y qué sucede cuando de pronto alguien no tiene una adicción, pero se junta con un grupo de amigos que sí la tienen y ellos lo empiezan a jalar y esta persona se niega, pero en algún momento dice, está bien? ¿Eso ya es una garantía de que se va a volver un adicto por el círculo que tiene o todavía puede salvarse? Porque puede ser que alguien de los que nos está viendo tenga a su hijo, a su amigo o algún conocido o él mismo que sepa que no le gustan las adicciones, que no quiere entrar en eso, pero está en un círculo que no le permite salir o que no le permite salvarse literal de la adicción. O sea, que vas a caer porque estás en ese círculo. Sí, bueno, la prevención es importante. Decía ahorita Juan Pedro algo que creo que equivale al resultado de cómo formatear o cómo impedir que esto suceda, incluso cuando se tiene el problema. Cuando se tiene el problema, primero creo que la familia es un factor muy importante que favorece a que la persona deje o pueda dejar, primero consuma o pueda dejar el consumo de sustancias. Pero cuando hay alguien con esas características y se reúne con estas personas, finalmente si te fijas, si me sigues, yo seguía tu conversación y es una persona que ya está teniendo problemas al seno de la familia, porque alguien que tiene valores, alguien que tiene sustentados sus valores en la familia, normalmente no busca ese prototipo de personas. El estereotipo de lo que yo quiero ser, es lo que yo veo en casa. Si yo no veo en casa, por ejemplo, los roles bien establecidos de mamá, papá, hermanos, cada quien jugando su rol, entonces yo voy a buscar fuera de ella ese rol. Por ejemplo, si papá es ausente todo el tiempo y en la calle hay alguien que sí me manda, pero me toma en cuenta, o me grita, pero me toma en cuenta, o me usa, o me golpea o me pega, pero me toma en cuenta, entonces le voy a tener miedo, pero está él que me toma en cuenta. Y mi inconsciente se va a ir hacia allá. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad de ser tomado en cuenta. La cárcel está llena de gente así. Que hace cosas por llamar la atención. ¿Qué va a pasar con este niño si ya está ahí? Pues normalmente consume porque finalmente tendrá que llamar la atención de alguien que no le está haciendo caso en su familia. También puede ser mamá. Si mamá normalmente tergiversa el rol, como decía ahorita Juan Pedro, entonces el niño va a buscar quién cuide esa parte. Y si hay una mujer en el ámbito de la sociedad, por ejemplo, los amigos, una chava que fuma por ahí marihuana o está consumiendo cigarro y él se acerca, pues, normalmente va a fumar cigarro porque la muchacha lo va a tomar en cuenta y va a cubrir esa parte que mamá no hace. Es todo un tema complejo, sin embargo, sí es un factor muy importante la familia parada en la comunicación, que no sería nada más hablar, que sería así no lo convencional,
lo que se hace, ¿no? Yo doy chivo, soy papá, ahí represento mi amor. Que se O mamá, profundice ajá, en temas o más que mamá hace de delicados. comer, yo los quiero porque hago de comer. Creo que esas obligaciones ya están de más decirlas. Hoy hay algo más allá que pueda coayudar a que la gente se integre, los hijos sobre todas las cosas. Ajá, es que primero se validen unos a otros y poder tener conversaciones y preguntas sanas sin interrogar todo el tiempo, sin ensimismarse con la persona, sino hacer preguntas: ¿cómo te sientes? ¿Cómo sería ¿Por qué esos amigos? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te está haciendo falta? Y esas horas que él utiliza, o esos momentos que él utiliza para esas personas que no son tan benéficas para su vida, ¿cómo papá puede implementar un rol o una actividad con él para suplantar? Que eso sería lo fenomenal, que no existe actualmente. Esa sería la parte número 1 para la prevención al 100%, porque si desde casa es donde empiezan todo este ritmo de emociones, lo que nos va a hacer juntarnos con personas no adecuadas o estar en círculos que me van a arrastrar a tener una adicción, y en casa lo puedo prevenir con este tipo de situaciones, hablándolo más profundo, siendo más honestos también entre nosotros, porque tal vez no se tiene la confianza con el papá, porque dices, él nada más llega, da su parte y se va a ver la tele o se va a dormir y no le hace caso al niño, entonces no va a haber una confianza. Igual la mamá, ¿no? Le da de comer, todo y listo, no hace más. Yo creo que es desde la familia, los propios padres, hay que empezar a adaptarse en la vida que estamos viviendo. Sí. No sé si están de acuerdo que nuestra vida actualmente no es la mía, o sea, no es la misma que cuando yo era un niño. ¿Sí? Hay que adaptarnos, es multifactorial, inclusive entran las redes sociales, entran lo que ven en la televisión, entran las creencias, o sea, no sanas, entran las costumbres, pero yo creo que lo más importante, y al hablar de prevención, es empezar a inculcarles esos valores, empezar a inculcarles esas virtudes que ellos tienen a través, número 2, bueno, ese es mi punto de vista, uno es a través de un deporte, ¿sí? Aparte de sus actividades escolares, un deporte, otro espiritual, una religión en la cual pertenezca a la familia. Y acuérdate que los niños pues aprenden repitiendo, viendo a través de repeticiones, a través de un ejemplo, ¿verdad? Yo a mi hijo le puedo decir 100 cosas, 100 palabras, me va a entender 30 y 70 es lo que me va a seguir de lo que yo haga, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces yo creo que al hablar de una prevención es empezar, y a todo el auditorio que nos está escuchando, es empezar a modificar, a desprogramar y empezar a actuar, porque el día de hoy estamos viviendo cosas terribles, cosas que ni nos imaginábamos, cosas que ni soñábamos, ya lo estamos haciendo normal, cotidiano, tanta drogadicción, tanta violencia intrafamiliar, tanta violencia social. O sea, al hablar de prevención, yo creo que simple y sencillamente es empezar a actuar con lo que a mí me corresponde, mi responsabilidad. Empezar a ser responsable, decía Guillermo, en el rol que tengo como en una familia, y empezar a transformar mi mundo para cambiar el mundo de mi familia y de una sociedad, ¿verdad? Sí, y sobre todo que esos temas siempre han existido, Juan Pedro, Ujú. pero no se hablaba de ellos. Y es algo que me da bastante gusto, que el día de hoy podamos estar aquí hablando de este tema tranquilamente, sin que nadie se espante, sin que nadie diga, ay, ¿qué está pasando? ¿De qué están hablando? Hijo, tápate los oídos, están hablando de drogas, sino que se tome como algo más normal en las familias, y así como tú lo dices, que los padres se adapten a las nuevas generaciones también, Claro. claro, sin perder los valores y sin perder el respeto. hacerlos chavorrucos. Exactamente, que deben de tener. Imposible. Exacto, pero de alguna manera sí, algunos padres no les tocó vivir con la tecnología y hay algunos otros que sí, Pero- ya estuvieron presentes. Pero fíjate Entonces, que muchas veces hay o habemos algunos padres que queremos realizar lo que nosotros no realizamos en nuestros hijos. y eso Y lleva a una empezar, frustración. sí, y creyendo que los podemos ayudar, guiar, orientar, los estamos dañando. Porque si no entra una frustración primeramente para el papá, para el hijo, entra una desviación y estás viviendo la vida que tú querías en tu hijo.
Sí, y también es una adicción repetitiva porque, hijo, pasías en la bicicleta, no, papá, pasías en la bicicleta y el niño es inválido, o sea, un ejemplo, imagínate, Claro. hasta ese grado podemos Se llegar, puede llegar ¿verdad? como un ejemplo grande. Y dentro de la ontología, ¿cómo puede esto funcionar? O sea, ¿cómo afecta al niño el que el papá quiera vivir su sueño dentro de él? Porque muchas veces nos ha pasado que no estudies lo que tú quieres estudiar, estudia esto porque por ahí te va a ir mejor, porque por ahí vas a ganar más, Esto lleva a las porque yo adicciones. siempre quise estudiar tal cosa. Pero eso lleva a una frustración muy grande en los pequeños y más tú que eres el experto, dime cómo funciona. Sí, bueno, a pregunta expresa, fíjate que es complejo. Normalmente, bueno, el paso primero para detectar es aceptar y luego la proyección. Ajá. Lo que hablábamos ahorita es de la proyección. Normalmente, decía algo Juan Pedro importante, en lo cual, por ejemplo, yo muevo a la gente, a las familias, a los adictos, hacia un ámbito de conciencia. Ejemplo, por ejemplo, no todo yo escucho tenga que ser real. Ejemplo, yo papá quiero para mi hijo un deporte. Sin embargo, si tú vas a las unidades deportivas, vas a las canchas de frontón, todos se están drogando y juegan frontón. Es un deporte Y es un y están deporte. teniendo un O escape sea, diferente. si me sigues, ontológicamente visto, es un rollo en el que te voy a meter. Pero prácticamente en las adicciones en todos los ámbitos, hasta la iglesia es un factor de riesgo. Cuando la persona ya trae severos problemas de conducta y de adaptabilidad social. O sea, entonces no hay ser humano, por bueno que sea, exento de escaparse a una adicción, puede ser, decías tú, el trabajo, ajá. Las fugas existenciales, cambiarse geográficamente de lugares para que las cosas cambien y olvidar lo que ya pasó, no hay como enfrentando las cosas. Eso también puede llegar a ser una adicción. El Es, estar cambiando de ciudad en ciudad. sí, no puede llegar. O sea, Es, es una adicción. Normalmente cuando yo no busco un punto de equilibrio en mi vida, o sea, sobriedad significa equilibrio. Entonces, cuando no hay un equilibrio, normalmente el ser humano siempre decíamos, va en búsqueda de algo. El ejemplo es ese. Cuando alguien se mete, por ejemplo, la primera cerveza no le basta. Antes eran alcohólicos puros. Hace años nuestros padres fueron alcohólicos puros, nuestros ancestros fueron alcohólicos puros. Hoy ya no existe de eso. Hoy ya es alcohol con marihuana, marihuana con cigarro, cigarro con cocaína, cocaína con alcohol, alcohol con tachas, tachas con cristal, cristal con... O sea, ya es una mezcla, unos cócteles que los chavos de hoy tienen que consumir para vida de sentir algo. ¿Sí me explico? Cada vez es más complejo. No obstante, donde quiera es un factor de riesgo. O sea, donde el niño esté es un factor de riesgo si no está la familia presente. Decía Juan Pedro algo que me encantó mucho, no con palabras. Porque a los hijos no hay que hablarles de valores, los hijos los traen los valores. A los hijos hay que practicarles los valores. hay que mostrárselos, ¿no? Nada Hay que más darles sin el hablar. caminito. No le puedo decir que hagan cuando ellos experimentan cosas hermosas. Te lo puedo decir con el Chicharito a temprana edad, o te lo puedo decir con Carlos Velo, o te lo puedo decir con otra gente que a temprana edad sus características eran el arrojo por hacer lo que tienen que hacer. El alcohólico hace lo mismo, tiene arrojo por hacer lo que cree que tiene que hacer, pero llega a su casa y no hay quien soporte, quien contenga, quien sostenga que vale la pena lo que está haciendo. Y estos niños como los Chicharitos o muchos que puedan haber en México actualmente, anteriormente cuando yo jugaba al fútbol, yo para debutar iba a debutar a los 17 años en primera división. Hoy están debutando a los 15 años, a los 16. En Europa a los 16 años ya son figuras. Ya son internacionales jugando al fútbol. Entonces, en nuestro país hay ciertos medios, ciertos paradigmas, la cultura, que no favorece mucho a eso. Decía Juan Pedro algo muy importante. Esto es lo que tienes que hacer, mira, los valores para ti son importantes. ¿Qué son los valores? El niño ya los tiene, el niño ya los conoce. Es nada más únicamente ponerlos a practicar sus capacidades, que esa es la parte del quehacer, creo, de los centros de tratamiento, de los padres de familia, de la educación del gobierno, es lo que tenemos que hacer conjuntamente. No buscar áreas de oportunidad para que el ser humano desde la infancia sea creativo, ¿no? Tenga lugares donde esparcir su creatividad. Creo que por ahí. Ahorita tocaste un punto muy, muy interesante que es el de una persona que trae todo el empuje, pero llega a casa y probablemente le cortan el empuje, ¿no? O trae todas las ganas, todo el punch y no hay cómo desarrollar su habilidad. Eso también los lleva a una depresión y los puede llevar a una adicción. Sí, valida. Claro. Hay gente que fue y probó un cigarro
tengo miles de casos de esos, miles. Entonces probó el cigarro y en su inconsciente sabe que él está mal. Y entonces desarrolla la habilidad de decir, ya no lo vuelvo a hacer, y se arrepiente. Va camino a su casa meditando sobre la situación y lo que puede pasar con sus padres y cómo ha traicionado a la familia. Una vez que ha llegado ahí, ve que mamá está insultando a su padre o viceversa. O pasa y ve a papá que no lo toma en cuenta y no le hace caso y le pega una tremenda o le propone una golpiza, o le dice papá quería hacer y no lo toma ni en cuenta y le dice mira mi éxito y el papá le está contando el suyo cuando invalida el suyo. Entonces dice qué necesidad tengo de hacer lo que iba a hacer. En vez de meterse en su cuarto o de abrazar a papá, se sale otra vez y se fuma otro cigarro, y ese es donde empieza. Entonces invalida lo que él estaba pensando que está mal, porque en ese momento pues ya no está mal. ¿Verdad? ¿Qué es más valor? ¿Decirle a mi hijo te amo o solo escucharte? Okay. A veces solo escucharte. Los hijos no quieren que les digamos qué hacer con su vida. Los únicos quizás solo quieren pasar la puerta y que papá esté ahí para decirle te quiero mucho. En algún momento, en una situación personal, mi hija, cuando yo aprendo de esto, mi hija llega conmigo y entonces ella me dice que alguien le toca sus pompis, ¿no? Saliendo de la prepa. Entonces, de lo que yo he aprendido sobre esto de lo que hablábamos de los valores, es, pues lo más bonito es decirle, oye, ¿quién fue? Y, no, eso para mí, desde mi modelo mental, desde lo yo no entiendo, creo que así tendría que ser por mi educación, pero la verdad es que no es así. Lo único que tuve que hacer fue nada más abrazarla, porque confío en mí. Y entonces papá me tiene confianza, no me dijo una cosa, no me dijo otra. No me juzgó, no me preguntó quién fue, porque a lo mejor ella tampoco supo ni quién fue. No, porque si hubiera sabido no me lo dice, claro, porque lo voy a meter en problemas, ¿sí sabes? Entonces, nada más lo que quería era que la abrazara. Y de esos valores hablamos, de los que no se ven, de los que no se pueden explicar. Si hablamos del amor, nadie me lo puede explicar cuando yo lo siento, cuando me simbra, cuando veo en ti o en él la empatía que recibo de la energía tuya y la mía. O sea, no, hay cosas que no se explican. Cuando yo veo que mamá y papá están fortalecidos en casa y validan todo lo que yo soy, aun cuando a ellos no les guste, eso es importante. Eso es importante. Porque mi papá sabe los valores, pero los de él, y quizás ni le funcionaron. Finalmente a lo mejor está haciendo algo que no le agrade. Y no obstante, a mí me permite experimentar lo que yo soy, y cuando me equivoco me admite, me corrige y además me impulsa a que lo vuelva a intentar. Ok, ¿Sí? Eso es muy importante. Mira, Katia, lo que nosotros intentamos hacer en las comunidades terapéuticas era, como decía, el tema dice, la fuga de escape. Nosotros intentamos reprogramar al individuo, o sea, nosotros trabajamos con puros adultos, sí, o sean adultos mayores, un ejemplo. Aún así, la edad que tengan, sí, muchas veces vienen programados a través de los miedos de los propios padres o los miedos de la sociedad, o vienen con esas creencias, eran lo que estaban diciendo, estaban invalidando ahora sí que lo que realmente el niño, el adolescente, el adulto quería. ¿Sí? A través de lo que ellos vivenciaron como padres o en una sociedad o en la propia esquina. Es que estaban hablando de fútbol, yo quiero ser jugador de fútbol. No, eso nada más es para los ricos, eso nada más para los que pueden, eso nada más. Desde ahí invalidan algo que tienen en su creencia. O sea, hay creencias mentales de que dicen nosotros no podemos, nosotros vamos a ser así toda la vida, eso no nos tocó vivir a nosotros. En la comunidad terapéutica, a través de sus pares, a través de los roles que conforma cada quien en esa micro sociedad, nosotros empezamos a desprogramar, ¿sí? A borrar lo aprendido, para empezar a programar algo bien importante que dijo Guillermo, con esos valores que ya tiene, con esas virtudes, con esos dones, con esos dotes que tiene cada persona, cada individuo, que son diferentes, pero que no han sabido explotar, que muchas veces ni siquiera saben que los tienen. A través de una exigencia te van a exigir a que tú mismo saques lo negativo y tú mismo descubras lo positivo y empieces a hacer un hábito de puras cosas buenas. Es algo repetitivo, una adicción, o sea, como hablando como tal, como adicción a lo que sea, pudiera ser mala o darte resultados malos, pero una adicción, digamos, hacia un poder superior, una adicción hacia tu trabajo, hacia tu familia, hacia hacer las cosas buenas, hacia superarte, hacia ser honesto, yo creo que tendría resultados distintos y diferentes. ¿Sí? Claro. Aún siendo adicción, pues a lo mejor buscarías ser un perfeccionista,
tú, tu familia, tus hijos, pero nosotros lo que queremos es desarrollar habilidades sociales, cognitivas, espirituales, Dentro ¿verdad? de mi reinserción Claro. es lo que ustedes hacen. Cuando reciben a una persona que ya viene dañada emocionalmente, que ya viene adicta a alguna sustancia o alguna situación, ¿cómo la reciben? ¿Cuáles son los pasos de sanación para esta persona? Bueno, mira, primeramente tenemos que darnos cuenta que una persona puede consumir o varias personas pueden consumir lo mismo, pero son diferentes. Vienen con creencias, con costumbres, sienten, piensan y actúan diferente. Lo único que los une es la adicción hacia lo mismo. Y es lo que estábamos hablando en el tema, es una fuga. Puede ser de que demanda la enfermedad física, mental o espiritual. ¿Cómo lo recibimos? Pues primeramente tiene que haber una valorización para poder dar un diagnóstico de la persona y según lo que consuman, alcohol o metanfetamina, pastillas, etcétera, ¿sí? Ya de ahí de la valorización entra a que haya una desintoxicación como tal. Es multidisciplinario, entra el doctor, entra el psicólogo, puede entrar el psiquiatra para poderle dar el tratamiento. La primera fase se le llama acogida, ¿sí? O ingreso. En las 3 fases es ingreso, luego progreso, que pudiera ser el tratamiento, y ya después egreso, que pudiera ser un proyecto de vida, ¿verdad? Integrarlos. Ajá. ¿Y cuál es ya ese proyecto de vida que ustedes les ofrecen? Me decías, nosotros tratamos de hacerles habilidades dentro del centro de mi reinserción. Claro. Pero a la hora de que van a salir, ¿ustedes les ayudan a buscar un trabajo o ya con la habilidad los ayudan a poner un negocio o simplemente los impulsan? ¿Cuál es el proceso? Sí, el proceso es ese. Desde que están en el interior del centro, ellos empiezan a desarrollar habilidades primero con la obediencia. Normalmente el enfermo es extremadamente... Irreverente. Sí, ingobernable. Ajá, entonces el proceso es llevar a un estado de gobernabilidad a través de la aceptación, jamás el sometimiento. Okay. La diferencia de los anexos y otros lugares, las comunidades terapéuticas es el sentido que tienen. Sujetar al individuo en sus propios términos a desarrollar sus habilidades, que sin duda tiene. Entonces, una vez que esto está, ya cuando está a punto de salir, se le empieza a dar la atención de cómo poder integrarse. Tú vas observando con responsabilidades expresas diferentes a como cuando ingresó o cuando tenía en la calle, para que él empiece a mirar su entorno con respeto, sobre todo su accionar y el de los demás. Entonces es importante que de manera posterior a algunos sí se les consigue trabajo, ahí mismo se les puede dar trabajo. Ajá. Y de alguna manera la familia, como hoy para nosotros es muy importante, por lo que citábamos al principio, como es importante para la familia a veces para disasociar al individuo, es importante para volverlo a asociar, a reintegrar, que es lo que estamos haciendo en la comunidad terapéutica Mi Reinserción, ¿sí? Que la familia se integre en el proceso del enfermo, porque cuando un enfermo tiene un problema no es solo él, es que la familia está afectada. Ya cuando alguien está usando drogas es porque la familia ya no está bien. Es la familia completa la que Así tiene es. Problemas y no solo la persona que tiene la adicción, porque en muchas ocasiones se piensa que es solo la persona que tiene la adicción la que trae el problema, pero es en general el núcleo completo. Así es. Entonces lo que se hace es esto, ¿no? Y se integra a su sociedad, se les hacen dinámicas en la familia, sus encuentros con ellos son de alguna manera muy responsables y amorosos, con ejercicios y dinámicas que ellos se puedan ir integrando, reconociendo ellos los topes de autoridad, valorizando un tanto lo que habían dejado de hacer en casa o en casa con ellos, y de manera posterior si se les ofrece trabajo, ¿no? Sí, en el proyecto de vida también puede entrar entra lo que pudiéramos denominar como metas a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Esas metas inician, como decía Guillermo, desde que entran. O sea, ¿qué metas, qué objetivos piensas lograr? En cada etapa tiene un objetivo y tiene ciertas funciones que tiene que tener y lograr y pasar, si no, no cambia de etapa. Es a través de una presión, a través de que él se tiene que saber, tener una autodisciplina, empezar a regular sus conductas, sus impulsos, sus reacciones, ¿sí? Y empezar a modelar
en la comunidad para cuando salga diferente. ¿Y qué importancia tiene la familia? Imagínate, el individuo se transforma, cambia, acepta, se libera de todo eso que viene cargando y está en un ambiente favorable, en un ambiente en el cual se siente protegido, se siente adaptado, un ambiente en el cual tiene ese sentido de pertenencia, de lo que él buscaba. Sale a una familia, le pudiéramos denominar disfuncional, una familia donde hay fácil acceso hacia las drogas, podemos hablar de drogas legales como tabaco, alcohol, etcétera. Entonces tiene esa facilidad. Él va a ser vulnerable porque él pues no está sanado, él está en abstinencia, él está con otra mentalidad, pero el niño dicen, el niño es gracioso y le hacen cosquillas, ¿sí? Número uno, no hay reglas, no hay límites, número uno, no hay buen ejemplo, entonces él va a salir, ahora sí decía mi abuelo, como los chivos agarrando vuelo para irse más, y luego dicen, ¿qué hicimos? O nosotros no hicimos nada para que él volviera a consumir. Precisamente no hicieron nada. Precisamente, eso justo te iba a preguntar. ¿Es diferente el ya estar sano al estar en abstinencia? Porque en muchas ocasiones se piensa, ay, ya estuvo en abstinencia 6 meses o 1 año y ya está sano, ¿no? Ya no va a recaer. Pero ¿cuál es la diferencia o cómo hay que hacerle una vez que fuiste, por ejemplo, alcohólico? ¿Nunca más puedes volver a tomar o ahí hay medidas que se deben de tomar? ¿Cómo se maneja esto? Ok, mira, Katia, cuando la gente está embarazada no se medio embaraza. Claro. Sí, cuando la gente se muere no se muere poquito. Cuando una persona sufre de alcoholismo, ya jamás su vida vuelve a ser igual. Alcohólico una vez, alcohólico toda su vida. Adicto una vez, adicto para siempre. Okay. La Organización Mundial de la Salud actualmente, no conoce a alguien que se pueda haber curado. No hay medicina para eso. Nada determina que el día de hoy cualquier alcohólico pueda parar de consumir para toda su vida. Por eso el programa en las comunidades terapéuticas, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, es vivir solo el día de hoy. Eso es lo único que garantiza poder cada 24 horas sobrellevar nada más el día de hoy. Decir, solo hoy no lo voy a hacer, me voy a aguantar pensando y que mañana ya pasó. siguiente. Porque hay gente que dice, se presenta, los alcohólicos anónimos son hermosos, se presentan así. Solo por hoy estoy limpio. O sea, no es tengo 20 años, no tengo 25 años, no tengo 40 años en este rollo. No, nadie tiene mucho tiempo. Solo para consumir es solo tiempo y sustancia. Okay. Ajá. ¿Por qué? Porque la obsesión y la compulsión siempre están presentes. El enfermo deja de consumir, pero su mente sigue trabajando igual. Eso debería entonces de ir acompañado de un proceso psicológico en el cual dejas la bebida o dejas la adicción y lo combinas con un acompañamiento. Terapia. ¿Cuánto tiempo debe de durar este acompañamiento o ya es para toda la vida? Solo por hoy. Y si toda la vida es hoy, nada más. Solo por hoy, nada más. Es bien importante darnos cuenta que, como decía Guillermo al principio, darnos cuenta que muchas veces tú hablabas de una abstinencia hacia alguna sustancia, una abstinencia hacia algo que hace uno repetitivamente, sea tecnofobia, tecnofilia, sea comer, sea alcoholizarse, sea drogarse. Es bien importante que cuando yo dejo de consumir, ¿sí? Estoy en abstinencia, no quiere decir que esté en una sobriedad. Porque muchas veces dejo de consumir, pero se desata una neurosis en potencia por la falta de, porque todavía hay una necesidad física, mental, todavía existe un vacío existencial en mi persona, o sea, todavía no hay una satisfacción, todavía no he aprendido a vivir. El programa de Alcohólicos te lo marca muy claro, una vida ingobernable, ¿sí? Y entra una sanidad, si pudiéramos marcarlo como una sobriedad. Siento, pienso y actúo uniformemente, o sea, hay una coherencia en lo que hago, en lo que pienso, en cómo actúo. Tiene que haber un crecimiento. O sea, cuando una persona es feliz se le nota. Cuando una persona está creciendo espiritualmente se le nota, cuando está creciendo materialmente se le nota, cuando una persona está sobria se le ve su cara de felicidad. Invitas a alguien, oye, necesito que vengas a un programa, vas a dejar de sufrir, vas a ser feliz, te va a empezar a ir bien, si tú estás mal te va a decir, ve tú lo necesitas, ¿verdad? Pero es muy diferente la abstinencia a estar viviendo en una sobriedad. Aquí mi padrino
puede podemos comentar mejor. reconocer cuando necesitamos ir a alguno de estos programas? O todos en general estamos invitados y todos podríamos acercarnos a vivir uno de estos programas de sanación, aunque no seamos adictos o no nos consideremos adictos. Bueno, mira, al hablar de adictos, yo pienso que la mayoría somos adictos a algo o hacia algo, ¿verdad? ¿Cómo podemos? Fíjate bien, es bien importante darnos cuenta la importancia espiritual que debemos de tener. Yo tengo un triángulo, a mí me funciona, eso es lo que les enseño en reinserción. Ese triángulo yo lo puedo llamar de sobriedad. Primeramente está Dios, después mi familia, posteriormente mi trabajo. ¿Sí? Teniendo la disciplina de ver esas tres cosas, a mí me funcionan. Y he visto que no se equivoca como el programa, no se equivoca. Lo que nos equivocamos muchas veces somos nosotros, somos ingobernables, somos desafiantes, somos retantes, creemos que no nos van a pasar las cosas, tengamos la edad que tengamos. Pero ¿cómo nos podemos mantener? Nuevamente volvemos a decir a lo que les inculcamos a nuestros hijos: métete a un deporte donde saques toda esa energía, donde saques esa neurosis, métete a tu religión o algo espiritual, ¿sí? Empieza a crecer en tu intelecto, empieza a prepararte. Dicen, entre más grande sea tu televisión, más chica es tu biblioteca. Muchas veces tenemos esa falsa costumbre de que tienes tu televisionzota bien grande y no tienes libros, no lees. No lees, no aprendes cosas distintas, estás en el mismo entorno, en el mismo círculo vicioso y quieres que cambien los demás y tú no cambias, ¿verdad? ¿Cómo sería? Es muy importante lo que acabas de decir. Siento decirlo, vivimos en una sociedad patológica. Uh-huh. Ya no existe la gente normal. Ajá, sí, ninguno somos normales, ninguno estamos sanos. Te comento, ¿cómo es? Alguien entra a un grupo, por ejemplo, de neuróticos anónimos, sin serlo, entra y se empieza a identificar con la experiencia de las personas. Ajá, alguien entra a un grupo de codependientes anónimos, se da cuenta y dice: chispas azules, tengo el problema, ¿no? O trabajo en demasía, o no trabajo bien. O sea, cada quien va dándose cuenta a través de una introspección, pero que no es a través de una lectura, es a través de la experiencia, la fortaleza que nace y la esperanza que puede surgir. ¿Sí me explicó? Es bien hermoso porque te quiero comentar, no hay mejor teoría ni mejor práctica que un enfermo que ayuda a otro. No hay jamás, no hay un doctor que haya ayudado a alguien. El creador de Alcohólicos Anónimos se llama Bill W. Él en algún momento tuvo psiquiatra al pie de su cama cuando él estaba muriendo. Era un excelente corredor de Wall Street. Él era un eminente hombre de negocios. Y la bebida lo tumbó muchas veces, hasta llegar al locutorio. Y él tuvo que vivir una experiencia espiritual para vida de cambiar. Es decir, el programa de Alcohólicos Anónimos es una prótesis espiritual. Los seres humanos no somos omnipotentes en sí. O sea, no todo podemos, tenemos limitaciones. Y el programa de Alcohólicos Anónimos, dicho sea de paso, como se trabaja también aquí en la comunidad terapéutica, también trabajamos con ese programa. Ajá. Se alía a todos unos factores muy hermosos, como herramientas de trabajo, decía ahorita Juan Pedro, de etapas para ir integrando a la persona y cambiando, modificando un tanto sus modelos mentales. En neurolingüística se llama sus mapas mentales, su visión, su manera de observar la vida. Y una vez modificado le puedes meter, cuando desaprendes puedes aprender cosas distintas. ¿Sí me explicó? Y el primer paso es aceptar. El segundo es llegar al convencimiento de que un poder más grande se puede devolverte el sano juicio, que es pensar, hablar y hacer lo mismo. O sea, no es hablar del amor, es practicar el amor. No es decir cómo son las cosas, es cómo las veo yo. No decir, a ver, Einstein, yo puedo decir cómo veo el mundo, pero no puedo decir cómo es. Claro, o sea, no se puede. ¿No? Entonces yo no te puedo decir cómo es la recuperación. Necesitas vivirlo, exactamente. ¿No? Y luego el tercer paso, llegar a poner la vida y la voluntad al cuidado de un poder más grande. Llámale como tú quieras, o sea, de la manera que tú quieras, pero que no seas tú. ¿Sí me explico? Algo, y pasa en el trabajo. Por ejemplo, tu trabajo es hermoso, pero a veces topas con tus propios miedos y hay alguien que te saca de ellos. Eso puede ser un compañero o un mismo artista o quien entrevistas, quien te saca de ese marasmo, ¿no? Es decir, todos necesitamos de todos, vivimos en un mundo así. Y ese poder superior se manifiesta de mil formas. No tiene que venir a bajar del cielo para decirnos cómo es que debemos hacerlo. Nos manda miles de maneras de vivir. Y luego hacer un inventario moral de sí mismo y luego ser íntegro, hablar con Dios, admitir ante otro ser humano
ante Dios la naturaleza exacta de los defectos. Yo puedo decir que soy muy trabajador, pero si tú le preguntas a mi esposa, quizás te diga, ¿sabes qué? Le ha echado a perder su vida, la de nosotros, por trabajar tanto. Ok. ¿Sí me explicó? Para ser íntegro necesito saber de qué pata cojeo. Claro. O sea, yo te puedo decir soy un excelente ser humano y me percibo como tal porque me conviene y me dijeron que soy un campeón y todo esto en los cursos de relaciones humanas, que Alcohólicos Anónimos es lo que hace, te pone los pies en la tierra y cuando menos piensas, aterrizas, te baja el ego y entonces hay alguien que te dice exactamente dónde está la naturaleza de tus defectos. Y luego el sexto paso que dice, admito ante Dios la naturaleza de mis defectos, porque entonces, siendo íntegro, alguien puede iluminar tu camino, saber cuáles son los defectos de tu vida a los cuales les puedes dar luz. Y luego el Que a séptimo uno paso. no se da cuenta, ¿eh? O No, sea, uno no. no se checa No, realmente. no. Estos son No. mis defectos. Sí, no, Pocas uno vive veces de dentro hacia te pones afuera. a ver realmente frente a un espejo a decir, estos son mis defectos. Y no se inculca. No. O sea, siempre se dice, vete al espejo, di tus beneficios, di que... ¿Estás de acuerdo esto, que- lo otro, que- Pero nunca te dicen, párate y checa cuáles son. El mundo nos ayuda a esto. La educación nos ayuda a cuidar una imagen de lo que no somos. Porque si soy como soy, me van a rechazar. O sea, si me muestro tal cual soy, no me van a querer. O sea, con tu novio, con tu amigo, con tus amistades, con quien sea. Si yo me muestro como soy y muestro mis debilidades, entonces, si muestro mi